Y Siddhartha dijo en voz baja, como si hablara consigo mismo: ¿qué significa el arte de ensimismarse? ¿Qué es el abandono del cuerpo? ¿Qué representa el ayuno? ¿Qué se pretende al detener la respiración? Se trata solo de huir del yo. Es un breve escaparse del dolor de ser yo, una breve narcosis contra el dolor y lo absurdo de la vida. Sé que yo, Siddhartha, en mis ejercicios y en el arte de ensimismarme, solo encuentro una breve narcosis y me hallo tan alejado de la sabiduría y de la redención como cuando era niño en el vientre de mi madre. Bueno, pues con mucho gozo y placer he leído para usted un fragmentitito de esa obra maravillosa que nos encanta y a la cual queremos mucho, que es Siddhartha, de Hermann Hesse, el grandioso y muy querido autor alemán, que nació en 1877 y es considerado el autor de habla alemana más traducido, galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1946, un gran autodidacta. Escribió novelas de aprendizaje, relatos, poemas, cartas, diarios, ensayos, y mire que además fue un maravilloso pintor, acuarelista sobre todo. Creó una obra pictórica muy importante. Estamos hablando de unas 3,000 acuarelas. Muere en Suiza en 1962. Pero no es fácil, no es fácil hablar sobre Hermann Hesse, como nos pasa con la mayor parte de los grandes escritores, porque Hermann Hesse tiene una obra que no solamente es vasta, sino que además es increíblemente variada. Es muy rica, es muy diversa. Y en estas obras podemos encontrar aspectos difíciles de interpretar porque Hermann Hesse es demasiado todo. Es demasiado filosófico, es demasiado sutil, es demasiado psicoanalítico, es junguiano además, es demasiado lírico, demasiado hermoso y demasiado contradictorio. Y bueno, sus obras son como la fuerza de un torbellino acerca de las emociones, de las pasiones, afanes, ensueños, ideales, fracasos, que Hermann Hesse va explorando en su propia psique, por cierto, una psique muy tempestuosa, y en un mundo en guerra. Y es que es muy largo el trecho en donde tenemos que situarlo. Imagínense que nos sentamos a leer sobre la cuerda que une al romanticismo con el existencialismo, porque digamos que Hesse es el último de los románticos y una voz muy relevante del humanismo, del existencialismo. Y bueno, además sabemos que es innegable su importancia no solo en la literatura, sino en la cultura alemana y occidental en general del siglo XX. Mire, incluso se le atribuye a su obra Siddhartha ser pilar del movimiento hippie de los 60s y la parte del teatro mágico, la última parte de la novela El lobo estepario, pues se le atribuye por primera vez, ¿no?, la introducción, dijéramos, de la psicodelia, del ácido en la literatura, que sabemos que no es que los personajes de la novela consuman ácido, sino por toda esta magia que va apareciendo, ¿no?, en la última parte de la novela. Y incluso el pionero de la investigación y del uso de sustancias psicodélicas aconsejaba leer Siddhartha y El lobo estepario antes de consumir LSD. O sea que el movimiento contracultural norteamericano pues convirtió a Hermann Hesse en una bandera contracultural, una bandera que portaron muchos lectores y lectoras también en América Latina. Y bueno, a Hesse hay que leerlo desde el no yo, así como con un guión, no yo. ¿Qué es esto? Un no yo, que todo esto lo plantea en Siddhartha, es un yo en crisis, es un yo que busca el sentido de la vida, es un yo que desea construirse, como si el ser humano fuera una obra con necesidad de una como especie de reparación continua, porque estamos frente a un escritor con profundas crisis psíquicas, neuróticas, disociado, fragmentado, deconstruido y bueno, irreparado, ¿no? Y toda esta cuestión es como si su mente
nos lanzara esquirlas o lanzara esquirlas, ¿no? O fragmentaciones que se van uniendo en la literatura, en la pintura, bueno, ya en tantísimo más, ¿no? El asunto es que Hess no toleraba la presencia de las personas y menos que le hablaran de repente. Y esto nada más se lo planteo como un ejemplo. Y mire, que escribiendo a la que se convertiría en su tercera esposa, Hermann Hesse le escribía, porque él escribía incluso si vivían bajo su mismo techo, y le escribía quejándose, ¿no? La vida ya casi no me ofrece placeres, de hecho vivo en un infierno. Y esto lo escribe en un estado casi de desesperación cuando su futura esposa, Ninon Dolbin, movió, ¿no? A la que sería la nueva casa del futuro matrimonio, pues algunos de sus libros, pero pues no le dijo, no le pidió permiso, dijéramos. Y bueno, esto le causó una alteración terrible, intolerable de la existencia ordenada que él consideraba esencial para un escritor que se había desconectado del mundo. Todo un tema, ¿eh? El que Hess se exigiera mantener a toda la humanidad a una distancia rigurosa. Por eso prefería comunicarse por escrito con todos, y con cualquiera, incluso con quienes vivían bajo su mismo techo. Fíjese, le cuento que en el piso 6 del archivo subterráneo de la Biblioteca Nacional Suiza se conservan, además de 6,000 libros de la biblioteca personal de Hermann Hesse, y documentos con 3,000 reseñas literarias, hay 100 cajas selladas al vacío, en las que se encuentran ordenadas y rotuladas más de 20,000 cartas de 6,000 remitentes provenientes, se dice, ¿no?, de unos 100 países, y además otro tercio se encuentra en el archivo literario alemán, y se dice también que hay mucho más disperso en colecciones particulares. Me estoy refiriendo a cartas, o cartas que se desconoce su paradero. O sea, Hesse se la pasaba escribiéndole y contestándole a todo el mundo. Y esto de las cartas es muy interesante porque estudios alemanes y suizos pues han divulgado que Hesse recibía sobre todo cartas, imagínense, con preguntas existenciales, a las que pues respondía, ¿no?, con relatos. Por ejemplo, un archivista suizo en entrevista ejemplificó con la pregunta de una mujer sudamericana que le escribe a Hermann Hesse: vivo en un matrimonio adinerado, pero soy infeliz. ¿Tiene un consejo para que pueda cambiar mi vida? Y el archivista dice que Hesse le respondió a esta mujer que sí había intentado hacer ejercicios de yoga. Y bueno, y aquí está de sobra la pregunta de que si Hesse usó el intercambio epistolar para escribir sus obras, o acaso miraba en ese intenso, ¿no?, intercambio una compensación a su vida solitaria, porque usted sabe que Hesse poco toleraba a la gente, y pese a ello la gente le importaba, el mundo por supuesto que le importaba. Sin duda era visto por todas estas personas que le escribían todo el tiempo, pues como una especie de consejero espiritual o una especie de terapeuta. Pero bueno, hay que poner en duda si Hermann Hesse se consideraba o se veía a sí mismo de esa forma. Yo no lo creo. Lo que sí está clarísimo es que en sus obras miramos a Hesse como un escritor en una búsqueda constante, y así lo leemos en sus obras Bajo la rueda, Siddhartha, Demian, El lobo estepario, El juego de los avalorios, bueno, entre mucho más. Mira, este último libro mencionado, me refiero a El juego de los avalorios, es una joya, es una especie de síntesis de las filosofías de Oriente y Occidente, porque además Hermann Hesse fue un gran defensor del diálogo entre las culturas orientales y occidentales, un autor primordial que pone en crisis los modelos del capitalismo burgués, la sociedad de consumo, el economicismo, la modernidad, la industrialización, la tecnificación, porque ya dijimos, ¿no?, sus obras son como bandera de los movimientos contestatarios, y sus contenidos siguen vigentes, claro, bueno, para lectoras y lectores activos, porque hay que tomar en cuenta que la mayoría de sus obras estuvieron escritas bajo el impacto de ese trauma terrible que dejaron las 2 guerras mundiales y
bueno, esto hay que sumarle sus propias crisis emocionales, ¿no? Sus crisis psíquicas. Si queremos mirar el vórtice emocional, que esto es muy interesante, de Hermann Hesse, hay que leer algunas de sus obras en orden, darles casi un orden cronológico. Voy a poner solamente como ejemplo 3 de ellas. A ver, Demian es la experiencia del tiempo que estuvo internado en una clínica psiquiátrica, atendido por un discípulo de Carl Jung. Y luego enseguida Siddhartha, que es la épica que conduce a la serenidad después de esa crisis, ¿no? Mediante la aceptación del concepto junguiano de la sombra, del diálogo con la otredad. Y después, me parece que hay una obra intermedia, pero después viene El lobo estepario, que es la novela de aprendizaje, donde vamos viendo cómo el no yo, es decir, metido en una especie de agresividad y de solipsismo, va construyendo, va buscando un refugio en el arte, la amistad, el amor. Y al lobo estepario hay que leerlo así, ¿no? Como un texto que surge de una crisis emocional. Y esa crisis emocional es la misma que padecieron Rilke, Thomas Mann, Bertolt Brecht, Heinrich Böll y más, se le llama el mal alemán. ¿Y qué es esto del mal alemán? Pues la desesperación. Autores marcados por las 2 terribles guerras europeas, autores que comparten temas como la muerte, la insatisfacción con la vida. Bueno, espérame, porque me parece que tengo que regresarme un poquito para esclarecer. Ahorita me quedé pensando en esto de ese orden, ¿no?, que dijimos. Entonces, mire, si Demian fue publicada en 1919, ya dijimos que al salir Hesse del psiquiátrico, y que Hesse, bajo la influencia de Jung, pues va a tratar de encontrar un equilibrio psíquico en la filosofía budista y en las prácticas orientales, eso es Siddhartha, en la yoga, en la meditación, en el retiro, ¿no? Lo que él llama esa como narcosis, ¿no? En el retiro a una vida más sosegada. Pues mire nada más que ese retiro, ese orientalismo excesivo de Siddhartha tuvo en él un efecto contrario. Es decir, eso le llevó a la repulsión a la gente. Y la repulsión a la gente es contrario a la naturaleza humana. Usted ya sabe que naturalmente, pues a nosotros debería encantarnos vivir en manada, ¿no? Reconocer que necesitamos a los demás, aceptar que es imposible, renunciar al apego, etcétera, etcétera. Y aquí uso el cliché, que hay un abismo entre la naturaleza humana y la condición humana. Y a este abismo nos asomamos en el lobo estepario. Es esa fiereza que acepta que necesitamos de los demás, necesitamos de lo sublime, necesitamos del espíritu del arte, necesitamos del diálogo mediante la amistad, necesitamos de la ternura del amor. Y bueno, ahora viene el camino de vida de Hermann Hesse, pues no fue sencillo. Si tenemos que hablar sobre sus crisis, tendríamos que situarnos, la primera de ellas, la más terrible, entre 1915 y 1919. Este periodo en la vida del escritor alemán es vital por 2 motivos. Mire, la crisis nerviosa por la que atravesó debido a la Primera Guerra Mundial y a los problemas personales, y además, bueno, con la escritura de la novela Demian. Y si tenemos en cuenta las primeras publicaciones de Hesse, es decir, Canciones románticas, Hermann Lauscher, Bajo la rueda, etcétera, y las comparamos con las que vendrían después de la publicación de Demian, es decir, El lobo estepario, Siddhartha, El juego de los abalorios, pues queda en evidencia la evolución del escritor. Entonces, en esa crisis de la que hablamos entre 1915 y 19, pues es un punto de quiebre en la producción literaria de Hermann Hesse. Una crisis que al final lo lleva a encontrar en la fantasía, es decir, en la creación artística, en las obras y en los autores del pasado, pues un equilibrio psíquico, o aparentemente, ¿no? Un equilibrio psíquico. Y digo aparentemente porque es como temporal, ¿no? Y bueno, ¿pero de dónde viene todo esto? Pues el asunto es que a los 13 años, pues escapó de la escuela religiosa
y contundente, así con una voz muy contundente, le dijo a su padre que no le interesaba la religión, que él sería poeta o no sería nada. Y bueno, el escándalo, porque los padres de Hermann Hesse eran tremendamente religiosos y la teología era una tradición en la familia de Hermann Hesse. Al respecto, pues imagínense, bueno, le leo ahora lo que Hesse escribió. La situación era así. Desde los 13 años tuve clara una cosa: o sería poeta o no sería absolutamente nada. Pero a esta evidencia, pues se fue sumando gradualmente otra persona. Era posible llegar a ser profesor, sigue hablando Hermann Hesse, profesor, pastor, médico, artesano, comerciante, cartero, músico, pintor, arquitecto. Todas las profesiones del mundo tenían su vía de acceso, sus condiciones. Había escuelas para eso, había clases de iniciación para ser cualquier cosa, pero no para ser poeta. Solo el poeta no contaba con nada de eso. Y estaba permitido, incluso se consideraba un honor que alguien fuese poeta. Es decir, que tuviera éxito y fuera reconocido como poeta, lo cual, por desgracia, generalmente sucedía cuando la persona ya estaba muerta. Todo esto lo sigue diciendo Hermann Hesse, pero convertirse en poeta era una cosa imposible. Quererlo ser, una ridiculez y una infamia, según pronto experimenté. Y eso lo va a experimentar por la crisis que esto provocó en la familia. Así que Hesse tuvo conciencia de sus conflictos internos a los 13 años y de su enfermedad mortal. Así le llama, enfermedad mortal es un término de Kierkegaard, el filósofo, que es una enfermedad mortal que se llama desesperación existencial. Una enfermedad, la misma que padeció Thomas Mann y todos los que ya hemos dicho, Rilke, etcétera, ¿no? Es una enfermedad del yo que conduce derechito a la autodestrucción, a la locura y al suicidio. Entonces los padres ingresan a Hermann Hesse a un monasterio y Hermann Hesse escapa de nuevo. Esa etapa en su vida que el escritor describe en Bajo la Rueda, ahí le recomiendo leer Bajo la Rueda, fue dura y fue muy difícil para él, ¿no? Que presenta a este personaje como un adolescente que no solo desobedecía las órdenes de los padres, sino que tenía el objetivo, pues por eso lo dejaba todo y por eso abandonaba todo, tenía el objetivo de ser escritor. Y Hesse experimentaba esta tormenta interior que no lo dejaba tranquilo durante años, Y así siguió en esa crisis, dice Hermann Hesse. Ya que se escapó de todo, ¿no? Luego fui aprendiz de tendero durante 3 días, volví a escaparme y desaparecí algunos días y noches con grandes preocupaciones de mis padres. Incluso se dice que llegó casi como un indigente de regreso a casa de los padres. Dice, pasé medio año como ayudante de mi padre. Bueno, casi lo tenía amarrado el padre, ¿no? Trabajé otros 6 meses como en un taller mecánico y en una fábrica de relojes. Dice, durante más de 4 años todo lo que intentaron hacer conmigo resultó un rotundo fracaso. En ninguna escuela me querían, no duraba mucho ningún aprendizaje, cada tentativa de hacer de mí un hombre acabó en un fracaso. O sea que estaba metido en un problemón con la familia, con los papás, sobre todo con el papá. Y bueno, el Hermann Hesse dejó documentado todo esto, porque escribió muchísimos diarios, sobre todo en las cartas. Y en las obras literarias también están documentadas sus crisis psicológicas, existenciales, pues a lo largo de toda su vida. Y vemos que Hesse supo tanto de sí mismo, que cada paso de su vida, su propia andadura, sus observaciones, sus experiencias, pues fueron el punto de partida para sus creaciones literarias, poéticas y hasta plásticas, en estas acuarelas, ¿no?, que comentábamos. Pero pues el mismo Hesse, cuando lo vamos leyendo, nos vamos dando cuenta, ¿no?, que todo ese camino tan difícil que él fue llevando a lo largo de su vida, pues puede volver algún día a ser claro, ¿no? Y aquí debemos destacar algo
de todo este tiempo en que Hess padeció lo que él llamaba, o Kierkegaard llama, la enfermedad mortal, es decir, la desesperación existencial. Y es que el autor de Demian, de esta novela, estuvo seguro de una decisión: ser poeta. Y mire que aquí me estoy moviendo entre los tiempos para ser más clara. Bueno, entonces, de 1895 a 1898, Hermann Hesse fue aprendiz de un librero y así se rodeó de lo que más le gustaba. Aunque pues esta situación le duró muy poco, o más bien muy poco tiempo lo tenían satisfechas las cosas que hacía, muy poco le satisfacía el mundo, pero ese tiempo contribuyó mucho en su formación como escritor. Y luego va a ser su primera publicación, ¿no? En forma de libro, Canciones románticas. Hess por fin podía sentir de cerca lo que era ser un poeta. Estoy hablando de 1899. Después, en 1801, publica Hermann Lauscher y en 1903 Peter Kamensid, su primera novela. Y él se sentía muy contento, muy a gusto, porque bueno, la gente ya lo estaba leyendo, él sentía que la gente iba reconociendo esa fama, había como una aparente tranquilidad en su vida, pero se desató la Primera Guerra Mundial. 1914, y junto a la guerra, pues las crisis, otra vez, de nuevo, psicológicas de Hess. Y pues a la guerra asume usted los problemas con su familia y su propio mundo interior. O sea que Hess no se encuentra en un estado psíquico propicio para el entusiasmo patriótico, Y bueno, él trabajó durante la guerra en un servicio de atención a los prisioneros de guerra alemanes, y su trabajo consistía en facilitar y proveer literatura en lengua alemana. Y la guerra le afectó profundamente, y también le afectaron otro tipo de situaciones. Los problemas familiares pues le detonaron otra crisis, o sea, la crisis sobre la crisis, porque en 1916 falleció su padre, su hijo menor, su hijo Martin, cayó gravemente enfermo, y además a la esposa la internaron en un psiquiátrico con una especie, bueno, que ahora llamaríamos como esquizofrenia, y Hermann Hesse colapsó. Su vida perdió totalmente sentido. Incluso hablaba del suicidio. Y él mismo escribió en su diario: al igual que la pérdida de mi casa, mi padre, bienes, comodidades, mi mujer perdió la razón, perdí amigos, mi hijo perdió la salud. Dice, fue una época en la que a diario me desprendía de algo, y a diario me sorprendía haber podido soportar también eso y seguir viviendo a pesar de todo, y seguir amando a pesar de todo alguna cosa de esa curiosa vida que solo parecía aportarme dolor, desengaño y pérdidas. Y Hesse se sentía profundamente cansado de la vida y decide someterse a una terapia psicoanalítica con un alumno de Carl Jung. Y existe el registro de 60 consultas en el diván. Y bueno, en 1919, reitero que es importantísimo, todas estas fechas son muy importantes, porque aquí lo que vemos es esa grieta entre sus obras. Hess publica Demian, lo hemos dicho, novela en la que plasma su crisis, una novela que le da una liberación o una salida, un escape a las crisis nerviosas, o sea que la creación literaria junto a las terapias psicoanalíticas pues le sirvieron a Hess como una especie de sanación simbólica y temporal. Pero en todas sus tesis siempre está implícita la expresión artística, la condición humana, la angustia de la finitud, porque mire, deseamos ser finitos, deseamos la vida eterna, pero además una vida plena, porque pues siempre estamos, ¿no?, restringidos por las circunstancias, por las contingencias, por las batallas de la existencia, y por eso la obra de Hermann Hesse es una constante búsqueda hacia posibles salidas de los problemas que plantea la condición humana. Y la condición humana fue observada, analizada, retratada por quien cree y llevada al límite por Fyodor Dostoyevsky. Y eso lo sabemos.
Es un autor que se puso de súper moda en Alemania después de la Primera Guerra Mundial. O sea, más de 30 años después de su muerte, la gente, los alemanes, empezaron a leer, pero casi con un hambre así de comprensión, al autor ruso, pues que puso en evidencia los conflictos sociales reflejados en las perturbaciones de la mente, en las crisis psíquicas. O sea que, mire que Dostoyevsky se convirtió en una especie de vía, me refiero en el contexto alemán, pues para comprender dónde estaba Dios cuando Europa se estaba devastando a sí misma. Y la guerra convirtió en verdad las tesis ficcionales de Dostoyevsky. El hombre es mezquino, el hombre no tiene moral, el hombre no tiene principios, el hombre no es humano y quizá Dios ya esté muerto. Y Dostoyevsky revela a los alemanes, que además habían perdido la guerra, la irracionalidad. Los hace ver esa irracionalidad. Dostoyevsky les da una visión del caos, y esa visión del caos muy dostoyevskiana, es decir, entre las crisis individuales y las crisis sociales, pues las va a tomar Hermann Hesse para llevarlas sobre todo a su novela El lobo estepario. La visión del caos en la obra de Hermann Hesse se manifiesta a través de la exploración de lo que vemos en Dostoyevsky, la fragmentación del yo, la multiplicidad del yo, la búsqueda de la verdad, el sentido de la vida en un mundo totalmente caótico e incomprensible. Y Hesse escribió sobre Dostoyevsky, y lo primeritito que dijo es que a Dostoyevsky se recurre en momentos de desamparo, y Hermann Hesse arremete contra el burgués o el psicólogo que lee Crimen y Castigo sin haber padecido nunca. Mire, dice Hermann Hesse, tenemos que leer a Dostoyevsky cuando nos sentimos afligidos, cuando hemos sufrido hasta el límite de nuestra capacidad de sufrimiento y cuando sentimos la vida como una sola herida ardiente, abrasadora, cuando respiramos desesperación y hemos padecido muertes de desesperanza. Y claro que esto es imposible que lo viva un burgués. Por eso es que arremete, ¿no?, contra el burgués lector. Sigo leyendo a Hermann Hesse sobre lo que dice de Dostoyevsky. Dice, entonces, cuando miramos desde la miseria a la vida, solitarios y paralizados, y ya no la comprendemos en su crueldad salvaje y hermosa, y ya no queremos nada de ella, entonces estamos abiertos a la música de este poeta, se refiere a Dostoyevsky, este poeta terrible y espléndido. Dice Hermann Hesse, entonces ya no somos espectadores, no somos sibaritas ni jueces, somos hermanos pobres entre todos los pobres diablos de sus obras, padecemos sus sufrimientos, contemplamos con ellos fascinados y sin aliento el torbellino de la vida, el molino eternamente moledor de la muerte, y entonces oímos también la música de Dostoyevsky, su consuelo, su amor. Solo entonces experimentamos el maravilloso sentido de su mundo aterrador y a menudo tan infernal. Tremendo lo que nos dice Hesse aquí, porque lo mueve, ¿no? Nos mueve leer a Dostoyevsky en esa ambigüedad. Vemos en las obras de Dostoyevsky, en Crimen y Castigo, sobre todo el individuo escindido, la identidad fragmentada, el contrapunto que vamos a mirar también, que vamos a encontrar en el lobo estepario, de amar a la humanidad y no poder convivir con la humanidad. Dice Hermann Hesse, la premisa es la sinceridad, el descaro de la confesión de que nuestra existencia y humanidad son un asunto mísero, dudoso y quizás desesperado. Tenemos que habernos entregado al sufrimiento y a la muerte. Toda la mueca terrible de la verdad desnuda tiene que haber helado nuestros ojos antes de poder entender la profundidad de verdad de la otra voz. Y aquí me detengo a explicar un poco esta parte de las voces, que están en contrapunto tanto en, lo sabemos, en Crimen y Castigo, así como en El lobo estepario de Hermann Hesse.
Y vemos en estas dos obras, ¿no? Porque Raskolnikov es un lobo estepario que posee dos voces. Una voz que afirma la muerte, que niega la esperanza, que renuncia al alivio y que acepta el peligro y el espanto de la existencia humana. Y una segunda voz que afirma que el hombre tiene conciencia y que si la tiene, esa conciencia puede construir el sentido de su vida y hacer ligera la muerte. Así lo dice Hermann Hesse. Esas dos voces, esas dos enseñanzas las he escuchado en Dostoyevsky, en Crimen y Castigo, en los tiempos en que fui un buen lector de sus libros, en las horas en que la desesperación y el sufrimiento me habían preparado. Hay un artista en el que he experimentado algo parecido, un músico al que no amo ni quiero escuchar siempre, así como tampoco quisiera leer siempre a Dostoyevsky, pero además a los dos los ama. ¿De quiénes estamos hablando? Pues de Dostoyevsky y de Beethoven. Y dice el propio Hermann Hesse, él tiene ese conocimiento, se refiere a Beethoven, él tiene ese conocimiento de la dicha, la sabiduría y la armonía que no encontramos en caminos fáciles, que solo resplandecen en caminos que bordean los abismos, que no alcanzamos con una sonrisa, sino solamente con lágrimas, agotados por el sufrimiento. En sus sinfonías, en sus cuartetos, hay pasajes donde entre tanta miseria y desamparo brilla algo infinitamente conmovedor, ingenuo y delicado. Una intuición del misterio, una seguridad de salvación. Estos pasajes los encuentro de nuevo en Dostoyevsky. Bueno, y Raskolnikov, el protagonista de Crimen y Castigo, es el lobo estepario llamado Harry Heller, que es el protagonista de la novela de Hesse, que lucha con la idea de un yo unificado y que se enfrenta a la dualidad inherente de la condición humana. En El lobo estepario, Hermann Hesse cuestiona la idea de una personalidad única y coherente, sugiere que el ser humano es una compleja mezcla de diferentes facetas y experiencias, porque somos un tejido compuesto de muchos hilos. Y el lobo estepario es la búsqueda espiritual, tratando de encontrarle un significado al mundo, un mundo caótico, un mundo absurdo. Y lo que intenta Hesse en el lobo estepario es integrar estas dos voces, integrar ambos aspectos para lograr una mayor comprensión de sí mismo y del mundo. Leemos en el lobo estepario. Harry encuentra en sí un hombre. Esto es un mundo de ideas, sentimientos, de cultura, de naturaleza dominada y sublimada, y a la vez encuentra ahí al lado, también dentro de sí, un lobo. Es decir, un mundo sombrío de instintos, de fiereza, de crueldad, de naturaleza ruda, no sublimada. Bueno, mire, hay un poema dentro de la novela, de El lobo estepario, que describe el estado anímico y la lucha interna de Harry Heller. El protagonista, una representación de la dualidad del lobo estepario, su naturaleza salvaje y su deseo de encajar en el mundo de los humanos, y que está simbolizado por la fragilidad de ciervos y liebres. Dice el poema: yo, lobo estepario, troto y troto. La nieve cubre el mundo, el cuervo aletea desde el abedul, pero una liebre nunca, nunca un ciervo. Amo tanto a los ciervos. Ah, si encontrase alguno, lo apresaría entre mis dientes y mis patas. Eso es lo más hermoso que imagino. Para los afectivos tendría buen corazón, devoraría hasta el fondo de sus tiernos perniles, bebería hasta hartarme de su sangre rojiza y luego aullaría toda la noche, solitario. Hasta con una liebre me conformaría. El sabor de su cálida carne es tan dulce de noche. ¿Acaso todo lo que pueda alegrar una pizca a la vida está lejos de mí? El pelo de mi rabo tiene ya un color gris. Apenas puedo ver con cierta claridad y hace años que murió mi compañera. Ahora troto y sueño con los ciervos, troto y sueño con liebres. Oigo soplar el viento en noches invernales, calmo con nieve mi garganta ardiente, llevo al diablo hasta mi propia alma. Tremendo poema, y muy junguiano, porque
La liebre, como arquetipo, dentro de esta obra, simboliza la capacidad de salir del egoísmo. Y el ciervo, aquí lo podemos interpretar, anclado al poema, claro, como arquetipo de la renovación, de la regeneración, del renacimiento. Pero Harry Haller, el protagonista de El lobo estepario, pues es un lobo, como lo dice el título, un lobo en la estepa. Y a pesar de esta división aparentemente tan clara de su ser entre dos esferas que le son muy hostiles, pues ha comprobado, sin embargo, alguna vez, aunque sea por un ratito, durante algún feliz momento, se reconcilian el lobo y el hombre, esas dos voces, esas dos entidades que también encontramos en Raskolnikov, de otra manera, ¿no? El hombre moral y terriblemente inmoral. El asesino moralista, vamos a llamarle así, estas dos, esta escritura pendular, y bueno, y si sabemos que leemos activamente, ¿qué es leer activamente? Pues analizar, interpretar, reflexionar, actualizar El lobo estepario de Hermann Hesse, vemos que solamente hay reconciliación entre nuestra identidad fragmentada, escindida, en nuestro encuentro con el arte, la filosofía, la literatura, la poesía, el teatro, la música, la imaginación, la fantasía, la amistad, el amor, la pintura. Ahí nos encontramos con el otro, ahí nos encontramos con el yo, y ahí nos encontramos con el sentido de la vida. Soy Margarita Díaz de León, Literatura en Espiral.